Hola, espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de participar en el encuentro que vamos a tener este miércoles. Me han pedido los organizadores de Red Papás que les comparta cuáles son los avances en materia de medios de comunicación y la lucha contra el abuso sexual en línea y la violencia sexual en línea. Yo creo que pues no puedo hablar por los medios, puedo hablar por el proyecto de comunicación en el que trabajo, que se llama Mutante, y desde donde nos hemos planteado y nos hemos trazado un proyecto comprometido con reducir la violencia sexual contra los niños y las niñas en Colombia. Los avances que yo percibo en el gremio y en la red de periodistas y creativas y creativos con los que trabajo es que hemos comenzado a entender qué significa el abuso sexual, quiénes lo padecen, cuáles son sus manifestaciones y hemos empezado a descubrir la voz de las víctimas. Eh, Hemos entendido que es un problema que es invisible, que se calla muchas veces por su naturaleza culposa e injusta. La víctima dura muchísimos años callando este tipo de... Es invisible, que se calla muchas veces por su naturaleza culposa e injusta. La víctima dura muchísimos años callando este tipo de abusos y sufriendo y padeciendo una cantidad de realidades y de problemas por ese silenciamiento. También hemos descubierto en esa línea que las víctimas quieren hablar y que la comunicación y el periodismo pueden generar un espacio sanador si se trabaja correctamente. Y al mismo tiempo hemos también comenzado a reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad en este campo y en esa medida creemos que es importante que sigamos conversando el poder de las palabras, el poder de las palabras para nombrar las cosas por su nombre, pero al mismo tiempo garantizar la dignidad de las víctimas y lo más importante, desactivar la normalización de muchas de estas prácticas. Finalmente también hemos venido descubriendo que detrás de este tipo de violencias y de la forma en la que afecta a las niñas y a los niños y a los adolescentes, hay una cantidad de factores culturales que permiten y que le dan ventaja al abusador, y muchos de estos factores culturales tienen que ver con la educación y con la forma en la que preparamos a las niñas y a los niños. Comunicar para proteger, el gran reto de los periodistas y las fuentes. Desde nuestra experiencia en la formación de voceros y el trabajo con fuentes y al mismo tiempo en la producción de contenidos periodísticos, queremos proponerles una reflexión. ¿Cuál es la mejor manera de comunicar? ¿Cuál es la mejor manera de crear conciencia en una comunidad? ¿Cuál es la mejor manera de proteger cuando comunicamos? Ese es el tema que queremos proponerles para este panel. Muchas gracias. Entonces, iniciamos este panel. Quisiera aclarar que no es que sea un panel solo de hombres porque estaba planeado así. Aquí con nosotros iba a estar, en un tema tan sensible, tenía que estar por lo menos una mujer. Y estaba Linda Patiño, periodista del Tiempo, que ha trabajado este tema, que es muy sensible al tema y no logró acompañarnos. Y por lo que acabo de ver, tampoco logró enviarnos el video. Pero, bueno, iniciemos. Muchas gracias, Jorge Hernán, Luis, Juan Camilo. Solamente para introducir, bueno, yo tampoco hice la tarea, vamos a hablar de los medios de comunicación, los roles, las responsabilidades, los desafíos que tenemos, no solo como medios, también como periodistas, y quisiera hablar, por ejemplo, de mi caso de Impacto TIC, y no lo hice en video, pero estos temas muchas veces se dice que no son prioritarios para los medios, y de alguna manera es cierto, no son prioridad, no hay un periodista especializado en esta temática, y sería muy complicado que un periodista se especializara, pero sería genial que existiera. Aquí ninguno de nosotros es especializado, pero algunos lo hemos manejado más o menos, pero no es solo culpa de los medios y no es solo culpa de los periodistas, es que el buen periodismo, como decía el maestro Juan Antonio Giner, español, no es barato, el buen periodismo es costoso. Y por ejemplo, en Impacto TIC
queremos y tenemos en los planes hacer especiales periodísticos temáticos de diferentes temas. Uno de ellos, protección de la niñez, y no hay patrocinadores o no hay muchos anunciantes que quieran asociar su marca a estas temáticas complicadas. Así que lanzo ese primer mensaje, pero arranquemos y entremos en materia. Juan Camilo, Jorge Hernán, Luis, ustedes que están en el mundo de los medios y Luis en el mundo de las organizaciones en el área de comunicación, y desde sus roles, ¿cómo ven esta problemática? ¿Cómo lo estamos haciendo los medios? ¿Cómo lo estamos haciendo los periodistas? ¿Y qué podríamos, ya para entrar en materia, empezar a hacer mejor? Bueno, aquí por democracia he sido elegido para arrancar, pero me gusta arrancar porque yo quiero poner varias preguntas, y es que en general los periodistas y los medios nos estamos portando como los niños terribles de la casa, en muchos casos, y eso hay que pensarlo muy bien. ¿Por qué niños terribles? Porque, claro, estamos amparados por amparados por la libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad, que es una cosa que es favorable, claro, que es una lucha que durante muchos años las personas que producimos información hemos fomentado y de la cual estamos convencidos, pero al tiempo nos portamos como los niños terribles porque cuando hablamos de responsabilidades, ponemos las responsabilidades en el que está al frente, no en lo que yo hago. No ponemos la responsabilidad en que yo puedo estar promoviendo la explotación, en que yo puedo estar nombrando de una manera inadecuada esto, cuando mi trabajo como periodista y como periodista de calidad tendría que garantizar esa comunicación para la protección. Nosotros no tendríamos que estar aquí pidiéndole a los medios que por favor hagan eso, sino que tendría que ser parte de cualquier periodista profesional saber el impacto que tiene, por ejemplo, ¿sí? Decirle a una niña, a un niño, a un adolescente o a una familia dónde y cuándo puede conseguir las niñas y los niños para explotar. ¿Dónde y cuándo cuánto puede ganarse? Ese tipo de mensajes son cosas de perogrullo que los periodistas, en virtud de esa libertad, decimos, no, es que yo en libertad me fui y puse una cámara escondida y grabé el momento en que yo negociaba con la niña y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues no, ese es el mensaje que quiero dejar, y si quisiera proponer como tema de discusión es, realmente esta libertad que celebramos, en la cual creo, implica una gran responsabilidad. Y esta libertad no puede ser superior, ni este derecho que tenemos puede ser superior al derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a ser protegidos por esta sociedad. Cuando hacíamos la capacitación de voceros, y un poco por eso me presentaban como parte de las organizaciones, uno de los trabajos que hicimos fue trabajar con muchas de las organizaciones, y aquí veo varias, entre comillas, víctimas, en un proceso de fortalecimiento de esas vocerías, en las que hacíamos un juego de roles. Nosotros hacíamos el papel de unos periodistas y las organizaciones el papel de responder a una rueda de prensa, qué sé yo. Cuando preparábamos la exposición nos dábamos cuenta de cómo el ejercicio mismo del periodismo, de la manera como preguntamos, la forma como queremos sacar información, la manera como ponemos trampitas para que yo tenga la chiva, ¿sí? Puede orientar a esos voceros a decir cosas que no son adecuadas. Puede orientar al policía a entregarme el reporte de policía. Al policía de una población alejada, cuando el periodista le dice, páseme el reporte de policía del caso de abuso que acaba de pasar, cuando yo le pido eso, estoy haciendo que ese policía pueda incurrir en un error, y es un error que revictimiza. Entonces, yo creo que yo quisiera poner en la balanza. Estamos hablando de libertad de prensa, pero no de cualquiera. Estamos hablando de libertad de prensa responsable, y de libertad de prensa responsable implica que pensemos nosotros, los que producimos información, cuáles son los criterios básicos, no mínimos, básicos de calidad que cualquier información debería tener en función de comunicar para proteger. Creo que comunicar para proteger no es un requerimiento, no es una opción que tenemos, sino que debería ser un básico de nuestra formación profesional. De otra manera, no deberíamos tener esa responsabilidad, no deberíamos tener esa libertad, no deberíamos tener ese micrófono. Porque si yo me parara aquí a decir cosas que pudieran atentar contra un niño o una niña, espero que todos ustedes me saquen corriendo del escenario. Gracias. Muy bien, clarísimo, Luis. Jorge Hernán. Bueno, para mí, desde el punto de vista, digamos, de los medios tradicionales en los cuales llevo trabajando más de 12 años, pues hay que empezar la discusión diciendo lo siguiente. Yo los estoy observando a ustedes aquí, y por ahí hay un 30 o 40% de ustedes que no me están observando a mí.
están viendo su teléfono o su portátil o el teléfono del de al lado. Y esa, digamos, es como importante ponerlo aquí en la mesa porque es lo que está pasando en las audiencias hoy. Los jóvenes, los viejos, toda la sociedad está hoy en una altísima competencia de atención. Y volviendo al celular, probablemente la mayoría de ustedes están entre Instagram, el chat de WhatsApp, el correo, el Twitter. Hay una competencia dentro de su móvil por captar su atención de varias plataformas digitales. Ahí están los medios también. Y contra eso tiene que pelear la radio, la televisión y la prensa escrita. O sea, estamos en una batalla por captar la audiencia de la gente. Esa es, digamos, una realidad innegable y en el marco de toda esa realidad se vienen dando cosas como que se cierra Noticias 1, reduce el número de empleos en el tiempo, se cae X o Y periódico impreso. Anoche se supo que New York Times en español se cae. Claro, porque los medios que no se adapten a esa realidad que la sigo viendo ahí, es una realidad, digamos, que ya nos desbordó. Entonces, uno como periodista en cualquier medio tiene que ser consciente que su competidor principal hoy es Netflix, Facebook, YouTube, la música que suena por los streamings. Entonces, ese, digamos, ¿por qué lo pongo ahí? Porque dentro de todo eso, el pobre periodista o el director de medios tiene que estar todo el tiempo diciendo, bueno, ¿y ahora cómo hago para captar la atención? Porque si no capto la atención, no vendo. Si no vendo, me quiebro. Es un negocio también. Y el análisis que hacían hace algunas semanas de Noticias 1 es eso. Y el mismo director de Noticias 1 o gerente, Jorge Acosta, salió en el mismo noticiero diciendo, es que el negocio ya no da. La pauta se acabó o lo que ellos pensaban que era su ingreso. Entonces, ¿por qué lo traigo aquí? Porque dentro de todo eso, cualquier noticia, así sea de judiciales, deportiva, de entretenimiento, económica, dentro de todo eso, además, estos temas también entran en una competencia, ¿sí? Entonces hay una víctima, una denuncia. Dentro de la misma redacción, los periodistas van a tratar de sacar lo que llame más la atención, lo que tenga más audiencia, lo que le impacte a toda la población. Y aquí estamos hablando de minorías. De entrada, es un tema que no vende. No vende por la minoría, es una estructura, digamos, mental que tienen en la redacción los periodistas. Entre se murió el Papa o una víctima de abuso sexual, seguro van a titular que se murió el Papa. Gol de James en la Champions, una víctima de abuso sexual, titulan el gol de James en la Champions, porque le va a impactar a muchísima más gente que el tema de las víctimas, que solo sabemos le va a impactar a los que han sido víctimas o son familiares de víctimas, que es una minoría. Es como la persona que tiene una enfermedad. Si usted publica en un medio algo de esa enfermedad, seguramente lo van a leer el médico y la persona que tuvo la enfermedad, pero toda la población no. Entonces, somos conscientes desde dentro de los medios que eso es una realidad. Esas audiencias están todo el tiempo buscando contenidos, digamos, populares y llamativos, y los medios buscan atender esas audiencias y por eso es que se da esta lógica en la cual estamos hoy sentados aquí. Estamos buscando de pronto en una esquina muy recóndita del espectro noticioso, cuando nos estamos desbordando no solo dentro de las mismas noticias, la tecnología, como lo sigo viendo, y hay gente que durante toda mi intervención no quitó los ojos de su teléfono y ni siquiera fueron capaces de voltear un momentico, sino siguen ahí captados. Entonces, aquí en el auditorio, en los salones de clase, en la radio, en la televisión, en todas partes, estamos compitiendo contra el móvil. Y el móvil se volvió nuestro enemigo, porque es que ahí es donde no podemos conectar con las audiencias. Entonces, se hace todavía más difícil a lo que era, digamos, el periodismo antes. Quería poner eso allí porque si estamos metidos en un negocio que es el periodismo, ese negocio tiene que tener una viabilidad y la estamos viendo evaporarse. Hoy por hoy, uno no le puede decir a alguien de 20 años que estudie periodismo. Esa es la realidad. Muchos practicantes van a los medios a decir, bueno, ¿y cómo es esto? Y nosotros no sabemos qué decirles. El negocio se va a acabar como se le acabó a los músicos en los 90 o se acabó a los taxistas cuando llegó Uber. Y en este momento estamos en transformación digital hacia algo que sea viable económicamente y no sabemos por dónde es. Entonces, todo eso para llamar un poco también la atención de que no es solamente este tema, es que todos los temas están en crisis, digamos. Todos los temas, incluyendo hasta los más taquilleros como los deportes, también están en una situación de competencia contra la atención de la gente. La sociedad cambió, se volvió intolerante a los mensajes largos, a las historias largas, la gente ya no se lee un libro.
por los 140 caracteres nos volvimos de mente muy fragmentada, muy corta, mensajes cortos. De hecho, este mismo discurso que yo estoy dando ya está largo, ¿no? Aquí me está diciendo que ya largo. Ya ustedes, no, de verdad, ya ustedes no se aguantan una persona hablando más de 5 minutos. Un video de YouTube, por lo general, dura 3 minutos la mayor cantidad de gente y después se van. Entonces, entrar a competir por tiempos y por este tema tecnológico nos ha supuesto un cambio para todos. Ahí es donde creo que debemos empezar, porque no es tan fácil para uno ahorita en un medio empezar a intentar vender un tema que, como usted mismo dice, no tiene ninguna taquilla. Muy bien, economía de la atención y la realidad de negocio de los medios son dos temas que toca Jorge Hernán. Y vamos a ver, Juan Camilo, porque somos muy autocríticos, pero ese contexto y esa realidad de los medios también es importante tenerlos en cuenta. Juan Camilo. Y yo fui nacido y criado en redacción tradicional, en El Espectador, en los años en el que se estaba transformando todo este ecosistema, y creo que de todas maneras, sí, esas lógicas de producción, de mercado y de atención de audiencias han jalado también de una manera desafortunada las historias de victimización. Las audiencias, por alguna razón, tenemos este mecanismo medio psicoanalítico de Eros y Tánatos, vamos detrás de lo escabroso, del conflicto, de lo morboso, y digamos que yo creo que en la agenda de los medios ávidos, además de ese tráfico de las audiencias, siempre ha estado la violencia sexual, pero la violencia sexual escabrosa y la violencia sexual hiperbólica. Ese es el caso estrambótico y absolutamente, digamos, macabro, siempre va a estar ahí porque siempre va a jalar tráfico. Entonces yo creo que la pregunta hay que complejizarla un poquito más, y es cómo, o sea, desde dónde se está contando la violencia sexual, desde dónde se está contando el abuso sexual y qué tipo de dinámicas perversas puede haber detrás de esa mecánica. Dicho esto, creo que también estamos pasando por una época muy interesante por dos razones. La primera, porque las audiencias se relacionan con nosotros de manera distinta. Hay una manera mucho más directa, hay una posibilidad de recibir feedback mucho más alta. Entonces, de alguna manera, el medio de comunicación es un objeto de control muchísimo más abierto de lo que era hace un tiempo. Gracias a Dios, hoy en día tenemos la posibilidad de que todos ustedes y todas ustedes comenten nuestras historias, hablen, nos den feedback sobre la forma en la que estamos reporteando sobre unos hechos. Y esto se ha sumado a otro momento histórico importante, y es que gracias al feminismo, esta última oleada de feminismo masivo y global y digital que hemos experimentado, viene madurándose masivamente una conversación en torno al privilegio y en torno al abuso de las posiciones de privilegio. Y si bien el feminismo lo ha planteado en materia de género y en materia de cómo los hombres abusamos del privilegio de ser hombres, creo que hay una oportunidad grande por trasladar esa reflexión en torno al privilegio del adultocentrismo y a la forma en la que abusamos los adultos de ser adultos, y cómo realmente los niños y las niñas son víctimas. Las niñas, en el caso de ser niñas, por ser también mujeres, pero los niños son víctimas por ser niños y porque hay unos adultos que abusan del privilegio de ser adultos. Y ese cambio de conciencia, enlazado con el hecho de que las audiencias estén teniendo la posibilidad de dialogar con los medios, nos da la posibilidad de establecer nuevos diálogos de control, de tal manera que sea la sociedad civil la que le ayude a generar a los medios mejores mecanismos de enunciación de estas dinámicas de victimización. Muy bien, esta fue la introducción del panel, y ahora sí arranquemos con una conversación en la que vamos a ser breves para que la economía de la atención no haga efecto en nosotros y para que no nos pongan ese letrero. Pero pregunta breve, el título del panel es roles y responsabilidades de los medios, y ahí incluyo los periodistas. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Debemos simplemente ser informadores de los hechos que pasan, educadores, sensibilizadores? ¿Cuál debería ser nuestro rol? ¿Y si lo estamos cumpliendo? Arranquemos con Jorge Hernán, que está que se habla. Jorge Hernán. Yo, por ejemplo, no creo en el periodista activista. No, porque ahí cae una categoría de periodistas que utilizan el micrófono o la pluma o el canal para defender un partido político, para tener agendas ocultas, y eso no está bien. El periodista es un contador de historias
sin estar dentro de la historia. Y entonces en el marco de eso se tiene que remitir uno a la teoría que promovía Kapuscinski, y es que pues yo puedo tomar la fotografía del momento para que otros interpreten sobre esa fotografía. Ahora, si me acerco lo suficiente, mucho más elegante o se ve con más definición. Si me hago muy lejos, se ve como más global. Eso ya son, digamos, matices del tipo de periodismo, pero el periodista no se puede meter en la foto. Eso es así de sencillo. Y hemos visto colegas sistemáticamente en radio, televisión, y todavía están al aire muchos, que hacen parte de la noticia, se victimizan también, toman de pronto ejemplos que no son periodísticos, sino como de la campaña ahora, por lo mismo que decía, como ahora todo el mundo quiere tener tendencias y likes y ser tendencia y que hablen de mí, entonces a veces algunos colegas caen en que su prioridad es que hablen a cualquier costa o a cualquier costo, y eso no está bien. Aplica para políticos, para profesores, para cualquiera que tenga una responsabilidad dentro de la sociedad. Usted no puede llamar la atención a cualquier costo, porque ese cualquier costo se vuelve decir cosas que no son, y en el mundo esa tendencia nos ha llevado a tener personajes como Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en el Reino Unido y Donald Trump en Estados Unidos. Ellos llegan a cualquier costo en su campaña, generando violencia, polarización verbal en las redes sociales, sabiendo que esas audiencias copian eso muy bien, votan por ellos, pero una vez llegan al poder, pues hacen otra cosa pues bien diferente. Y la sociedad, yo hablo ahí de todo el planeta, no nos podemos acostumbrar y que se vuelva moda que todos los que son polarizantes, los que tienen agenda, los que están todo el tiempo buscando más likes con frases explosivas, sean los que al final se lleven como el éxito de los titulares, o lo que ellos digan es lo que se impone como agenda. Aquí tenemos un caso, digamos, para cerrar, muy puntual, y es un ejemplo de lo que no se debe hacer, y es la congresista Cabal, la congresista esposa de José Félix Laforí. Ella sabe que cualquier cosa que diga y en la forma como lo diga se vuelve titular en los medios. Entonces ya juega con esa lógica. Dice cualquier barbaridad y la ponen en los medios. Entonces su prioridad no es debatir la idea o plantearla, sino que la publiquen, que le pongan más likes, que le pongan más retweet y que la levanten en las redes sociales, porque tiene una lógica perversa, es no importa si hablan bien o mal de mí, pero que hablen de mí, porque entonces estoy de moda. No podemos dejar que eso crezca, y los periodistas no debemos dejar que nuestros micrófonos o nuestros medios se vuelvan canales de resonancia de ese tipo de lógicas. Muy bien, Jorge Hernán. Listo, acabamos teniendo preguntas, así que en tweets nos toca responder. Luis, el rol o los roles. Yo disiento en parte con Jorge Hernán. Yo creo que como sociedad tenemos que hacernos una pregunta, y es si nosotros en serio podemos seguir siendo lejanos de los acuerdos que como sociedad tenemos que garantizar. Y creo que los derechos de niñas, niños y adolescentes son un innegociable, y en ese sentido todos deberíamos ser activistas de eso. Es como el básico de cualquier persona de la sociedad. Es mi posición, y en ese es mi disenso con Jorge Hernán. Entonces, a partir de eso, creo que el papel de los periodistas es hacer preguntas fundamentales. Y las preguntas fundamentales frente a esto es, por ejemplo, miren, en los paneles anteriores me ha llamado la atención una cosa, y con el perdón de los panelistas, los únicos que asumieron en primera persona responsabilidades y que dijeron denos el poder a nosotros, que nosotros resolvemos, fueron dos jóvenes. Una joven, Camila y William, que estaban aquí sentados. Y ellos dijeron denos el poder a los jóvenes, que nosotros asumimos el reto. ¿Sí? Todos los demás que nos hemos sentado aquí estamos diciendo, es que alguien más tiene la responsabilidad. Nosotros hacemos un pedacito, pero es que la verdad es que son los otros. Pero espere, Luis, que no hemos terminado el panel. Pero bueno. Vamos a ver. No, aquí está poniéndose bueno, pero lo que digo es, nosotros tenemos que hacer preguntas fundamentales, y es, ¿de quién es la responsabilidad? Y la primera pregunta es en primera persona. ¿Qué responsabilidad tenemos? Todos los que informamos en todos los medios, porque estoy de acuerdo con Juan, hay una riqueza, una variedad de formas de democratizar el acceso a la producción de información que me parece maravillosa. Pero al mismo tiempo tenemos que, desde los medios, desde los líderes de los medios, desde las mismas audiencias, empezar a exigirles a estos periodistas que hagamos las preguntas fundamentales. Y el primer paso es que asumamos como periodistas una pregunta fundamental, y es ¿cómo comunicamos para proteger? Es decir, yo no me puedo equivocar en esto, yo me puedo equivocar en la cifra económica, yo me puedo equivocar en decirle a un político, qué sé yo. Y ahí pues tendremos que reclamar, cambiar, no sé, cambiar el concepto, no me acuerdo si me fue la palabra, pero tengo que corregir.
Pero cuando yo me equivoco en este tema, estoy revictimizando y estoy... si tuviéramos tan solo una víctima, ya sería muy grave. Tan solo una víctima más, por culpa de una frase mal dicha, por culpa de una información que no dije responsablemente, ya es suficiente. Y creo que es una pregunta que sí nos tenemos que hacer para que encontremos cuáles son las preguntas fundamentales que tenemos que hacerle a una sociedad, que yo creo que el papel del periodista es ese, preguntar lo fundamental, ¿sí? En función de, como decía Jorge Hernán, no solo de ganar likes, sino de lograr efectivamente que la sociedad se transforme, como con las fotos que nos plantea. Juan Camilo. Dos cosas. La primera, seguimos teniendo un papel fundamental en la generación de conciencia del problema y de un problema que está absolutamente normalizado. 46 niñas más o menos abusadas sexualmente en Colombia cada día y por ahí vamos. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente generar esa activación de conciencia, pero al mismo tiempo proteger y informar para proteger? Y no solo informar para proteger, sino también informar para desnormalizar, es decir, cómo realmente se construyen nuevas narrativas que a su vez protegen a las víctimas, pero también activan conciencia y conocimiento. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta nosotros es que no basta simplemente con generar esa conciencia, sino también hay que poner el brazo periodístico al servicio de la educación. Hay un déficit enorme en términos de educación. Nuestra sociedad es una sociedad que le teme mucho a la educación sexual, le teme mucho a una educación para la sexualidad, para la igualdad de género, para el bienestar integral y la libertad de los niños y las niñas. Y eso, lo que hemos descubierto es que un déficit tan grande en educación sexual, tanto en los niños y en las niñas como en los padres y en las madres, se traduce en los silencios, en las culpas, en las vergüenzas y en todas esas dinámicas de silenciamiento que al final terminan encubriendo a los abusadores. Entonces, ahí me parece que el periodismo tiene que jugar un rol y que tenemos que discutir estrategias para que el periodismo eduque más y active procesos y dinamice procesos de educación para la sexualidad que están muy enquistados en una Colombia que le teme mucho todavía hablar sobre el sexo, el placer, el cuerpo, la autonomía, etc. Juan Camilo, Jorge Hernán, nos hacen una pregunta y es de las obvias, pero que la respuesta no es fácil. Muy brevemente, ¿cómo hacemos para visibilizar estos temas? Se hacen visibles cuando un monstruo se vuelve famoso y si es de estrato 7 mucho mejor. Se hacen visibles cuando hay uno que ha atacado y tiene 100 víctimas, pero hay 45 víctimas diarias y no pasa nada, nadie dice nada y obviamente está toda la problemática de los medios. ¿Cómo hacemos para visibilizarlo y visibilizar lo que debe visibilizarse? Sensibilizar, educar, proteger. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante cuando arrancamos este proyecto. Lo primero que hicimos nosotros el año pasado cuando lanzamos fue lanzar un mensaje por redes sociales preguntando, diciendo si alguien conoce o si tú has sido víctima de violencia sexual en la infancia y quieres compartir tu historia, escríbenos. Recibimos más o menos unos 80 a 100 mails de mujeres que habían sido abusadas en su infancia. La gran mayoría nunca habían hablado del tema. En la primera entrevista que hicimos, en la primera de las 100 que hicimos, nos reunimos con una chica, tenía más o menos 24 años, estaba como en 8º semestre en una universidad privada, privilegiada de Bogotá, es decir, no era una chica que vive en un barrio marginal, sino estos abusos ocurren en todo tipo de espacios y de clases sociales. Y fue una entrevista muy impresionante porque me reveló varias cosas. La primera, que realmente había muchas mujeres que por primera vez iban a hablar de este tema, que segundo nosotros íbamos a hacer ese canal y que eso implicaba de alguna manera pensar cómo contar estas historias y al mismo tiempo facilitar un proceso de sanación en las víctimas. Y el reto y al mismo tiempo proteger su dignidad y proteger su intimidad, etc. Al final lo que terminamos decidiendo es que el problema era tan complicado, era tan difícil, que no había una forma distinta de hacerlo que hacerlo de forma cuasi terapéutica. Diseñamos un taller con una psicóloga y con un apoyo psicológico y también de una facilitadora y una víctima de abuso sexual que también trabaja con víctimas de violencia sexual en el conflicto, que se llama Yolanda Perea.
Y el taller se volvió el espacio donde nos encontramos con 12 víctimas, 12 mujeres víctimas de violencia sexual en la infancia, y a través de ese taller no solo se facilitó un espacio para que hubiera una conversación y un proceso de encuentro con otras, sino también para poder contar sus historias. El video lo pueden ver en nuestro canal, en Mutante. Si ustedes entran en Facebook a Mutante y buscan en la sección de videos, encontrarán uno de los videos, ahí está el registro de este taller, que al final se volvió un producto narrativo. Entonces, yo creo que ante todo, para sintetizar cómo visibilizar esto, tenemos que agudizar absolutamente la empatía, nuestro compromiso con proteger a las víctimas y nuestra inventiva y nuestra imaginación. Sin imaginación no vamos a poder hacerlo correctamente. Jorge Hernán. Voy a poner un ejemplo para hacer de pronto más clara la explicación. Todos conocemos el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto documentales, películas, series, y hay de todo. Ahí está desde la lista de Schindler, que es dramático y todo el mundo sale llorando, hasta La vida es bella, del italiano, que fue otra forma de contar la historia. En el periodismo y en los contenidos audiovisuales es eso, contar la historia. Y usted lo acaba de detallar. La historia es la que engancha. Una buena historia engancha, si sea buena, mala, de un contenido X o Y, dramática, romántica, una historia bien contada, y ese es, digamos, el reto del periodista hoy, lograr que sea bien elaborada con el contexto, con las fuentes, logra que las audiencias se enganchen. Pero yo me iría más por el lado del ejemplo de La vida es bella. Todos vimos La vida es bella, fue pues una historia de pronto más fácil de entender el Holocausto que otras películas, porque pues en eso sí, los judíos se han encargado a lo largo de varias décadas de llenarnos de películas de que nos quede absolutamente claro a todos que hubo un holocausto, y creo que todos lo entendemos, pero hay formas de contar la historia porque es igual de dramática, una masacre de esas pues es asemejable a esto, así que de pronto una historia bien contada con una víctima que lo, como dice Juan Camilo, que lo haga terapéuticamente, que inclusive se puede hasta volver algo que llame la atención a personas que no les interese esto, puede ser un camino atractivo porque si seguimos como seguimos, que es publicando el tema de la foto morbosa, el tema de, y no solo los casos que usted ha mencionado, Rosa Celi, la niña que fue violada por Noguera, o sea, muy complicado la forma como se ha mostrado porque es casi que periodismo de baranda, judicial, las portadas del espacio, y eso no puede ser la única forma que se cuenten esas historias. Muy bien, estamos siendo autocríticos y podríamos gastarnos muchas horas encontrando cuáles son los errores que estamos cometiendo, pero ya nos están aquí haciendo señales de que el tiempo se agota. Así que, ¿qué oportunidades se encuentran o qué gran oportunidad podemos encontrar en este entorno, en este momento? Una por cada uno, por favor. Yo creo que una oportunidad, bueno, son dos oportunidades, otra vez rompemos. Una es precisamente lo que nos planteaban Juan y Jorge Hernán, la inteligencia y la manera imaginativa de contar historias correctas sobre las víctimas. Pero creo que este es un problema mucho más grande y creo que una de las salidas es que también planteemos las preguntas a las industrias, también planteemos las preguntas a los reguladores, también planteemos las preguntas al Estado, porque creo que tenemos que salir de la idea de que esto solo se resuelve hablando sobre las víctimas. Creo que hay que hablar del problema y creo que esa es una de las oportunidades que tenemos. Y ha ocurrido todo el día, Luis. Hubo panel de industria, de justicia, de gobierno y otro más, y de sociedad civil. Así que, de acuerdo. Jorge Hernán. Simplemente creo que más que nunca hoy la humanidad tiene la posibilidad de entender al otro. Gracias a Internet, hoy podemos ver qué dice alguien en Australia, en China, en Europa, a la vuelta de despichar un botón. Antes eso no podía pasar. Y claramente los jóvenes de hoy pueden ver otras culturas en video y rápidamente entender que todos somos diferentes, que todos cabemos en este planeta. Yo lo que invitaría es que el uso bueno de esa herramienta, que es un poco lo que promueve Red Papás, es una educación impresionante. Ayer yo tengo un hijo de 11 años y me senté durante toda la tarde a ver videos con él de la partición de Yugoslavia, de la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Europea, cosas que seguramente en el colegio también las va a ver de otra manera, pero no es lo mismo hacerlo con el padre de familia. Así que utilizar la tecnología de una adecuada manera educativa, como ustedes dicen, es pues, de pronto el camino para que desde las familias haya esa educación que hoy está faltando en los colegios. Muy bien, Juan Camilo.
Para mí la oportunidad, como ya se lo mencioné, es este encuentro entre medios y sociedad civil. Ustedes, cada uno de ustedes, tiene una cantidad de conocimiento en cómo comunicar mejor, en cómo informar y reducir el daño y no revictimizar, y tienen los canales para comunicarse con los medios de comunicación, los periodistas, los editores, los directores de cada medio, y generar esa conversación de control y de feedback orientada a que activemos y mejoremos y, digamos, y hagamos conciencia de esas formas en donde estamos estereotipando y estamos embarrándola, porque perfectos no somos. Entonces, ahí yo veo la oportunidad como seguir fortaleciendo esa conversación entre sociedad civil y medios, empezando por cada uno de ustedes. Muy bien, quiero hacer ya antes de las conclusiones, porque esto voló el tiempo, hacer un jueguito muy rápido. Vemos que en los medios estamos replicando todo lo que pasa en las redes sociales. Cuando Jorge Hernán mencionó el caso de María Fernanda Cabal, creo que el flujo es: María Fernanda Cabal tuitea, se vuelve tendencia y ahí sí los medios lo amplifican. Casi nunca llega directamente a María Fernanda Cabal y luego, y eso es un ejemplo, no es nada personal. Y vemos todos los días en los medios, en los serios y en los de alto tráfico de farándula y en los que simplemente buscan el escándalo, que se toma una tendencia de Twitter y se vuelve noticia al día siguiente o a las pocas horas. Entonces, una activista insulta a un candidato y a las 2 horas ya están las notas. Así tenga 80 retweets. Miren este tweet, a ver vamos a ver si me sale bien el jueguito. Dice trueno, @mylifeisathunder, como mi vida es un trueno. Amigos, voy a publicar un hilo a riesgo de que me puedan cerrar la cuenta, pero es importante que sepan que se están descubriendo las redes de pedofilia en internet. Son 10 hilos, pero lo que esta persona, esta tuitera, dice es que no es la deep web donde está toda esta problemática, está a la vista de todos, simplemente con un poquito de búsqueda en Google, en Twitter, en Instagram, con palabras como Club Penguin o como juegos de palabras con CP, que es pornografía infantil en inglés. Club Penguin es de las más populares. Esto no salió en ningún medio, ni en Impacto TIC, ni en ningún otro medio. ¿Cuántos retweets cree que tuvo esto? Ya que decimos que estos temas no nos interesan sino a unos poquitos que estamos en este auditorio. Muchos es cuánto, apunten. A ver, ¿quién da una cifra? Rápido. 1000 retweets. Con 1000 retweets ya los medios de alto tráfico lo habrían aprovechado al máximo. ¿Cuántos? 300, Jorge Hernán. Usted que es más así lanzado. O 500. 500. ¿Alguien quiere decir un número así? ¿Se lanza? Muy bien. Este tweet, el segundo tweet tuvo 2500. El segundo tweet de un hilo ya tiene 59.400 retweets. O sea que este tweet ha llegado a millones y a ningún medio le ha importado. Genera sintonía, 59.000 personas retuitearon. ¿Cuántas no lo han visto? Hay 68.000 likes. Así que el tema genera interés, el tema puede generar tráfico, el tema es atractivo para mucha gente, bien contado y con algo nuevo. Así que una no periodista, creo que no es periodista, una tuitera, nos da lecciones de mostrar las cosas diferentes. Ahora sí, creo que no salió tan mal el juego. Sus conclusiones, Luis. No, la primera conclusión, tenemos una gran responsabilidad. Creo que es importante que estos espacios de conversación con los medios los sigamos manteniendo, y creo que es importante que cada vez avancemos más como sociedad civil también y como audiencias de los medios, pidiéndole a los medios y exigiéndole a los medios unos básicos. Y el básico, creo que el básico del que estamos hablando aquí es los derechos de las niñas, niños y adolescentes como prevalentes sobre el resto de los derechos. Muy bien, Jorge Hernán. Una invitación a los que están aquí que consumen todavía medios es que nosotros dentro de esta industria tenemos una muy mala práctica histórica de varias décadas, y es que hay como una idea de que ningún periodista le pisa los cables a otro, ¿no? Entonces había como una especie de blindaje porque ningún director de medio criticaba a otro. Estaba el típico razonamiento en las redacciones de que uno no sabe el día de mañana con quién va a tener que trabajar, entonces mejor no hablar de eso. Y yo creo que eso hay que cortarlo ya, no solamente entre los colegas, sino también que las audiencias empiecen, como dice usted, a cuestionarnos, porque es que si no, habrá siempre vacas sagradas y gente ahí diciendo cosas, como yo decía, con otra agenda distinta a la periodística, y eso se acaba cuando la audiencia
corta el rating o dice no me gusta ese periodista porque dijo esto, o mejore su trabajo, o lo puede hacer mejor. Y hoy con la herramienta tecnológica que son las redes sociales es mucho más fácil que las audiencias entren a hacer esa curaduría que nosotros mismos no estamos haciendo. Les apuesto que si la gente empieza de verdad masivamente a criticar las emisoras de radio, los canales de televisión, de una forma obviamente rigurosa y sistemática, al otro día empiezan los mismos periodistas a criticarse entre ellos. Así pasa en otras industrias, los médicos hablan de otros médicos, los zapateros hablan de otros zapateros, pero entonces los periodistas tenían ese halo de que no, nadie era intocable. Hoy ningún periodista, y yo creo que ningún ser humano es intocable. Justamente las redes lo que han traído es han democratizado la posibilidad de que todos hablen bien o mal de usted en cuestión de segundos. Y eso le hace falta a nuestro periodismo porque hay todavía mucho tema que pasa por las redacciones que es, digamos, doblemente dramático cuando es buen tema y no clasifica y no entra por alguna razón a la impresión de un periódico, o viceversa, cuando es un tema muy malo pero por otro tipo de razones llega, no necesariamente porque sea periodísticamente bueno, pero lo ponen allí. Entonces hemos tenido como los dos extremos, cosas que son muy importantes que no salen y cosas que no son tan importantes y se vuelven importantísimas para ciertos periodistas. Eso se acaba si las audiencias empiezan a exigir calidad, y una calidad pues de talla mundial. Hoy podemos tener gente de nuestro país, educados, que han estudiado, que han viajado, que han estado en medios internacionales y que nos pueden traer la calidad internacional. ¿Por qué no? Si en otras industrias hemos logrado tener estándares altos, yo creo que el periodismo también se lo merece, y la verdad, estamos todavía muy lejos. Muy bien, Juan Camilo. A mí me parece simplemente muy valioso que se siga profundizando la reflexión en torno a los derechos y a los derechos de los niños y las niñas en las redacciones, y solo el hecho de poner eso sobre la mesa ya es un avance. La otra reflexión que creo que queda pendiente como para futuras discusiones es toda reflexión, digamos, de autorregulación y de autocensura en función de la protección, pues también tiene que venir acompañada de una reflexión en torno a qué podemos perder cuando igual nos autocensuramos. Y es una conversación de largo aliento y cuya respuesta no es tan clara, pero yo solo les pondría quiero cerrar como con un dilema, por ejemplo, que yo siempre me enfrento, y es, yo siento que la ley de protección de la infancia en Colombia nos ha obligado, digamos, a proteger a los niños y a las niñas en una cantidad de dimensiones, especialmente en las imágenes, por ejemplo. O sea, realmente es muy estricta la ley en función de que los niños y las niñas no pueden aparecer retratadas, especialmente cuando son víctimas, pero también cuando pueden ser vulneradas moralmente, que eso abre un espectro tan amplio de vulneraciones, que en realidad lo que termina haciendo es que los medios se abstengan de visibilizar a niños y a niñas. Entonces, ahí es donde pongo sobre la mesa. Por un lado entiendo la regulación y entiendo lo importante que es protegerlas, pero ahí hay un costo, y el costo es que estamos invisibilizando a las niñas y a las niñas de los medios de comunicación. ¿Cómo hacemos para lograr tener una cultura, digamos, de la visibilización de tal manera que los niños y las niñas sean visibles? Porque tienen que ser visibles y de pronto no están siendo lo suficientemente visibles por estos riesgos percibidos por los medios con la normativa vigente. Muy bien, ya para cerrar, gracias por sus preguntas. Hubo una que no resolvimos y es si en los medios hay protocolos para estos temas. No hay. Y quiero cerrar, ya que los jóvenes sí se comprometieron con si alguno, pero en una frase, porque ya aquí nos van a sacar a las malas. Si alguno de nosotros se quiere comprometer a algo, yo me adelanto mientras ustedes piensan. Yo me comprometo a que en Impacto TIC, un medio de tecnología, innovación y ciencia, vamos a tocar más este tema, haya o no haya patrocinadores. Muy bien, Juan Camilo, en una frase, porque si no aquí en primera fila nos van a sacar. Yo suscribo. Muy bien, en Mutante, entonces veremos más contenidos de esta problemática. Jorge Hernán. Yo me comprometo a aprender más del tema del cual desconozco, porque la verdad, al estar aquí y al ver los otros panelistas y las diferentes charlas que ha habido, lo primero que me di cuenta era que no tenía ni idea. Entonces, estoy metido en otros temas periodísticos y me comprometo a estudiar más, a hablar más con la gente que sabe más que yo, para poder, de pronto el día que escriba algo, tener más información y más contexto. Muy bien. Y yo suscribo, pero además propongo que abramos el debate y que hagamos este debate tan descarnado como tiene que ser,
para que pongamos en esa balanza esas dos cosas que planteamos. Muy bien, muchísimas gracias a todos.